Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Club de los Monstruos. Es una película de terror de antologías que se parece bastante a las películas que hacía la Amicus, de antologías. La Amicus, la productora británica, realizó, yo creo que la mayoría de las películas que realizó esta productora eran películas de antologías. Y bueno, durante los 70 hubo un auge de ese tipo de películas. De hecho, que la Amicus fue la productora que más competencia le hizo a la Hammer, que era la productora insigne del cine de terror británico. Pero ya a finales de los 70, pues la cosa empezó ya a decaer. Pasó un poco como con la Hammer. La Hammer agarró todos los 70 esa decadencia, ¿no? Tuvo la época dorada en los 60 y en los 70 ya empezó a decaer. Y la Amicus en los 70 estaba en auge, pero a finales de los 70 ya pues ese tipo de cine de antologías empezó a quedarse un poco a un lado para dejar paso a ese cine de terror moderno que estaba llegando de Estados Unidos. Aunque en cierto modo estas películas eran inglesas, pero tenían cierto aire estadounidense, como que querían darle cierto toque estadounidense. De hecho, que muchas de estas películas, de estas historias, recordaban mucho a lo que eran los cómics de Estados Unidos de los años 50 de Historias de la Cripta. De hecho, que hicieron dos películas, la de Condenados de Ultratumba, que el título original es precisamente Historias de la Cripta, y El Baúl de los Horrores, que están basadas esas historias en los cómics que había en Estados Unidos de Historias de la Cripta. Entonces, esta película no es de la Amicus, sin embargo, la produce Milton Subotsky, que era el productor principal de la productora Amicus. Y es un poco como un intento, en los 80, esta película es del año 81, es como un intento de volver a relanzar ese cine de antologías. Es como el último coletazo, ¿vale? Ya está esto que está medio acabado, vamos a intentar a ver si con esta película logramos tirar de nuevo para adelante y seguir haciendo este tipo de películas. Sin embargo, la película no funcionó. Y no funcionó porque es bastante, o sea, está bien, pero tiene bastantes peros, tiene bastantes peros. La película que volvió a relanzar el cine de antología se hizo después, se hizo en el año 83, que fue Creepshow, dirigida por George Romero, con historias de Stephen King. Entonces, esa sí que fue una película que, digamos, cogió esa esencia del cine de antologías. Fue una película que era un cómic, de verdad, un cómic de terror hecho película. O sea, si hay una película que pudiera definirse como un cómic hecho película, sería Creepshow. Y esa película sí que de verdad relanzó de nuevo ese cine de antologías. Y luego ya empezaron pues, a hacerse más películas, ¿no? El Gato Infernal, Los Ojos del Diablo, Bolsa de Cadáveres. Ya empezaron a hacerse más películas de antologías gracias a Creepshow. Pero esta película fue lo que consiguió Creepshow, esta película no lo consiguió. Y no está mal, o sea, tiene un buen elenco. Contamos con grandes maestros del terror como Vincent Price, John Carradine, Donald Pleasence. La dirige Roy Ward Baker, que era un habitual de la productora Amicus, había dirigido muchas películas. Dirige muy bien, o sea, la película está muy bien dirigida. Las historias están bien, son 3 historias y están muy bien las historias. Lo que aquí falla es el hilo conductor, que no tiene sorpresa final. Por la mayoría de películas de antología, sobre todo las de la Amicus, digamos que la historia que hace de hilo conductor y en la cual se van presentando las diferentes historias, es como que al final tenía una sorpresa, ¿no? Tenía algo inesperado, un giro inesperado. Aquí no hay giro inesperado. Pero lo que es esa historia central, a mí no me gusta nada. Nada. Entonces, eso ya me parece que hace que flojee mucho la película. La película se toma a cachondeo. O sea, es una película que tiene bastante humor. Que no en las historias, solamente hay una, que es la que tiene más humor. Generalmente había una historia, cuando se hacían estas películas, una que tenía un toque más de humor negro. Pues aquí hay una. La de la mitad, son 3, pues la número 2 tiene ese toque de humor negro. Pero bueno, el tono en general de la historia principal, o sea, de la que hace de hilo conductor y eso, es un tono así como más como cómico, que no pasa nada, porque también en Creepshow también se tocaba ahí el tema de los cómics y también tenía mucho humor negro, ¿no? Lo que es, pero muy bien hecho, muy bien realizado. O sea, para mí Creepshow es una obra maestra. Ya con eso lo digo todo. Pero en esta no está bien realizado. O sea, aquí tenemos que John Carradine hace de un escritor de novelas de terror y entonces una noche se encuentra en una calle solitaria a Vincent Price. Esto sería la historia que hace de hilo conductor, la historia principal. Vincent Price sale mayor, igual que John Carradine, que es aún más mayor. O sea, John Carradine es el padre de David Carradine. Entonces se lo encuentra
como que está mal, como que está ahí medio decaído, Vincent Price, y el otro, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? Y dice, es que estoy muy débil porque necesito alimentarme. Y dice, pues quiere que le dé dinero para comprar comida o que le acompañe a algún sitio, tal. Y dice, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Entonces él coge y le muerde. Es un vampiro, Vincent Price haciendo de vampiro, y le muerde en el cuello. Y entonces le dice, no se preocupe, yo es que soy un vampiro, pero no le he convertido en vampiro, porque la mordedura que he hecho simplemente ha sido para alimentarme de sangre, ¿no? Pero no le he convertido en vampiro. Y el otro es como que es el juego de la película, que no pasa nada, como que no pasa nada, no es un vampiro y es en plan como, vale, bien, no me asombro, no me asusto, no, es como que, guay, ¿eh? Un vampiro pues no pasa nada, ¿no? Como quien dice, no, yo es que soy de Suiza, no pasa nada. Que es el tono de la película, el tono cómico. No es esto lo que me hace que floje la película. El caso es que como se le cae la cartera al John Carradine y el otro ve que es el escritor este tan famoso y dice, anda, pues yo he leído sus libros y usted es muy bueno dentro del terror y a mí me encanta, yo soy muy fan suyo. Quiero presentarle, llevarle a un club que es el club donde nos reunimos todos los monstruos, ¿no? Haciendo como que en el mundo hay monstruos y se reúnen en ese club. Están como ocultos de la sociedad y se reúnen en el club. Y este como, pues va a verlo y dice, porque allí seguro que conoces historias de terror muy buenas que te van a venir bien para los libros. Y va para allá. Entonces, es en plan como que lo normaliza, ¿no? En un momento dado lo normaliza de que haya vampiros, de que haya monstruos y se va a un club. ¿Qué pasa? Que la historia que hace Diálogo Central es en este club, pues se van viendo diferentes historias con los diferentes tipos de monstruos que hay. Hay como un panel, hace una presentación de monstruos, los principales serían los hombres lobo, los vampiros y los necrófagos, pero luego si se van cruzando entre ellos, pues van saliendo diferentes híbridos y diferentes tipos de monstruos. Entonces van hablando de varios, de cada historia es de un tipo de monstruo de ese panel. Entonces es una especie de local que está lleno de monstruos, pero todos son caretas, o sea que no están bien maquillados. Esto es un poco quizás ese guiño al bajo presupuesto, a la serie B, porque son monstruos, pero es todo, vamos, que parece una fiesta de Halloween, porque en el maquillaje no está nada currado, pero nada. O sea, son máscaras, que los tíos llevan máscaras, y muchas muy ridículas. Pero es el tono ese de humor de la película, pero a mí no me causa humor, me causa un poco pues un efecto como ridículo, ¿no? Ahí todos ahí disfrazados ahí. Y luego también otra cosa que me falla mucho es que empiezan a salir gente a cantar, o sea, cantantes, es como que hacen conciertos, es un local y hacen conciertos, y empiezan cada vez que hay una historia, que termina una historia, hay una canción. Entonces al principio salen, antes de que veamos la primera historia, hay una canción, un grupo que toca tal y cantan una canción. Vemos la primera historia, termina, y la segunda historia, antes de empezar la segunda historia, lo mismo, otro grupo, otra canción. Termina la tercera historia y ya para despedirse, otra canción. Entonces ya mucha canción ahí entre medio. Entonces es como que todo eso es disfrazado de fiesta, los grupos musicales tocando. La historia que hace el Diálogo Central me parece muy floja, a mí incluso me parece hasta ridícula. No me convence, a mí no me convence. Entonces ya es algo que hace que floje mucho, porque no han sabido llevar quizás ese toque de humor negro que sí que tenían otras películas de este tipo y que luego vimos en Creepshow. Entonces sí que hay guiños que están bien. Por ejemplo, sale Milton Subotsky antes de presentar la segunda historia, sale Milton Subotsky, que le llaman Lilton Sumosky, ¿no? Un guiño, ¿no? El mismo sale Lilton Sumosky, dicen que es un director y productor de películas vampíricas, y él no es director, simplemente es productor, y no de películas vampíricas. O sea, en sus películas tocaban pues cualquier tema de terror, ¿no? Y sobre todo las películas de antologías. En fin, las historias sí que están bien. Las historias sí que están bien. La primera nos habla de vemos al principio un tipo que está como en un psiquiátrico. Voy a meter spoilers, porque cuando hablo de películas también de antologías, para poder hablar mejor tengo que meter spoilers. Entonces el tipo está como en un psiquiátrico y entonces está recordando lo que le sucedió. Y es un tío que es un vividor, que va por ahí como haciendo timos, y vive con su mujer, y entonces en un periódico la mujer ve que hay uno que es un anticuario que busca a una chica para que le ayude a tasar unas antigüedades que tiene en su casa. Entonces le dice, mira, ves allí porque a lo mejor tiene algo de valor, se lo podemos robar, y entonces esto pues lo vendemos en el mercado negro y tal. Y la chica va allí. Y el tipo, ella cuando lo ve se asusta, ¿no? Porque es un tipo que no es que sea, o sea, es feo, ¿no? Pero no es que sea horrible, no, o sea, no es un monstruo, lo que pasa es muy pálido, los ojos así muy grandes, ahuevados. Recuerda bastante a Raúl Julia en La familia Adams, ¿no? Un rollo así. Ella al principio no quiere trabajar, pero el novio le insiste, no, ves, porque ese tío tendrá cosas de valor y tal. El tipo es un tipo muy callado,
apenas sale de casa, no le gusta relacionarse con la gente. Entonces aquí se nos presenta un tipo de monstruo que es un... sombrisco, algo así, ¿no? Era... Sí, sombrisco, un rollo así, ¿no? Que es un cruce como de necrófago con no sé qué, en fin, un híbrido, un cruce de unos monstruos y ha salido este híbrido. Y estos los que tienen es el poder de que cuando silban pueden matar a alguien. Hacen como que se queme, que se deshaga esa persona. De hecho, que el hombre le gustan las palomas, le está dando de comer las palomas fuera de su casa, vive así como en una mansión, y un gato se come a una de las palomas. Entonces él se cabrea y silba. Esa escena es bastante grotesca y cuando se ve silbando la cámara se acerca mucho a la cara de él y se le ve el morro así como más hinchado de lo normal porque se ve como la cara más abombada y el gato se deshace completamente. Entonces él se enamora de la chica, quiere casarse con ella no quiere, por supuesto, pero el novio le dice, no, cásate con él, quédate porque él guarda las joyas y todo, y el anillo, le había comprado un anillo a ella, lo guarda en una caja fuerte. Dice, pues tú dile que sí, cuando abra la caja fuerte para darte el anillo, tú te quedas con la combinación. Entonces ella pues le dice que sí, y entonces se queda con la combinación cuando la abre y le da el anillo. Entonces cuando hacen la celebración de que se va a casar, que vienen todos sus familiares, esa escena me parece que está muy bien lograda, porque me parece muy grotesca. Se ve un baile de máscaras, y todos con unas máscaras muy grotescas. Es más, me parece más terrorífico todos estos con máscaras que no van caracterizados de monstruos, simplemente es gente que se supone que son monstruos, son familiares de él, pero llevan máscaras así tipo veneciano. Me parece más terrorífico que todas esa maquillaje de monstruos que han hecho en la historia principal, en ese club de los monstruos. Me parece mucho más terrorífico y muy grotesco ese baile ahí en el salón. Está muy bien dirigida esta historia, todas las historias. Aquí se recorre con la cámara, Roy Ward Baker recorre con la cámara en traveling muy suaves, lo que es para que veamos todas las estancias de la mansión, los pasillos. Esto recuerda bastante a Terence Fisher, utiliza bastantes recursos cinematográficos de Terence Fisher, pero bueno, Terence Fisher es que era uno de los referentes del terror inglés. Utiliza muy bien los claroscuros, los planos cerrados, al igual que Terence Fisher, para causar claustrofobia. Eso lo utiliza también muy bien. En esta historia también utiliza mucho los planos en picado y en contrapicado, y planos muy cercanos, sobre todo cuando el tipo silba, para que parezca mucho más grotesca lo que es su cara. Entonces al final, estando en el baile, cuando el tipo se despista, ella va y abre la caja fuerte y empieza a sacar las joyas, y el tipo la pilla. Y es lo que le dice, mira, me da igual que te lo lleves todo, a mí no me importa el dinero, no me importa nada, solo quiero que llegues a amarme. Y ella, no te puedo amar nunca. Y él, no, llegarás a amarme, y él, no te puedo amar nunca, no sé qué. Y entonces el tío ya, humillado, está ya tan mal que silba, y entonces se supone que la ha matado. Pero luego vemos como el tipo, que es el novio, está en su casa y de repente entra ella. Esta escena también me parece muy terrorífico el final, y también muy bizarro y muy grotesco. Cuando entra, ella entra como con una especie de abrigo con capucha de color verde, así esmeralda. Hay como una especie de filtro de luz en esa habitación, entre verde y anaranjado, y cuando se gira ella, está como si lo hubiera derretido la cara, como si lo hubiera quemado, pero tiene la cara derretida, y ella, ¿podrás amarme? ¿No? Ella no podría amarlo, él decía, podrás amarme, y ella, no puedo amarte con esa cara tan horrible. Entonces ella ahora le pasa lo mismo, ¿no? La ha pagado con la misma moneda al novio, podrás amarme con esta cara, con este aspecto, porque sigo siendo la misma, pero mi aspecto es diferente. Entonces, por eso ahí el tipo luego pues está en el hospital psiquiátrico, después de ver ese impacto visual. Me parece muy grotesco el final, es una historia muy buena, la verdad es que es muy buena. Y ese final es como que hasta ese juego de luces me recuerda incluso a Mario Bava, ¿no? A la historia, salvando la distancia, claro está, de la gota de agua, de las tres caras del miedo. Y la historia está muy bien. La segunda historia es la que nos presenta Milton Subotsky, que es como si fuera una historia real suya, ¿no? Él sale diciendo, bueno, yo cuando era niño me pasó esto y he hecho una película de esto, entonces presenta la película. Entonces se ve él de niño, se supone que de niño, y resulta que su padre es un vampiro. La madre está interpretada por Britt Ekland, que también hizo bastantes películas en Londres, y en la productora Amicus por lo menos aparece en la de Refugio Macabro, y no sé si en alguna más. Ahora no recuerdo, pero bueno, era común en lo que es en el cine británico de los 70, y esta película es del 81. Entonces el padre es un vampiro. Esta es la que tiene el toque cómico, la película que tiene el toque más cómico, la historia que tiene el toque más cómico.
Entonces le dice el padre, no te fíes nunca de los que van con un estuche de violines. Y el chico pues va al colegio, echa de menos al padre porque no lo puede ver nunca de día, siempre de noche. El hijo no sabe el padre que es un vampiro, solamente sabe que sale de noche. El padre esconde, ¿no? Como emulando al conde Drácula. Y en el colegio se meten con el niño y un día lo defiende un sacerdote interpretado por Donald Pleasence. Un sacerdote que podría ser un poco la antesala a lo que luego hizo con John Carpenter en El Príncipe de las Tinieblas, otra obra maestra del terror, John Carpenter. El caso es que lo ayuda y le dice, y empieza a hablar con él, más o menos se lo va camelando, y le dice el chiquillo, es que yo echo de menos a mi padre porque solamente lo veo de noche, él de día está durmiendo siempre, y dice, pues mira, ves por la noche y a ver tu padre qué es lo que hace abajo y es dónde está, no sé qué. Y el chiquillo como que le hace caso, ¿no? Cuando no está la madre, como que el chaval baja al sótano a ver dónde está el padre está como en un ataúd. También utiliza aquí bastante los colores, lo que es la tonalidad de ese sótano, también la decoración de la mansión de la primera historia, la decoración también esta casa tipo mansión de esta película. Es una decoración que recuerda al gótico, es un poco como lo que hacía la Amicus, que era tomaba ciertos elementos de ese gótico inglés que realizaba la Hammer, pero en un tiempo moderno. O sea, es decir, la casa es una casa moderna, moderna del año 81, pero que tiene una decoración quizás más antigua. Y lo que es en la parte del sótano donde se encuentra el padre, bueno, pues tiene también ciertos filtros de colores, sobre todo donde tiene el ataúd, que le da cierto tono un poco más a ese... al inglés también, porque la verdad es que las películas de la Hammer, sobre todo las de Terence Fisher o Freddy Francis, sí que tenían cierto colorido. Pero bueno, el tema del colorismo se suele atribuir más a los italianos, a Mario Bava o Dario Argento. Entonces esta película tiene, digamos, algunos elementos coloristas no muy pronunciados, digamos, en ciertos puntos de lo que es la estancia donde se encuentran. Hay ciertos filtros de colores que pueden recordar tanto a las películas de la Hammer como a películas de terror italiano, incluso a películas de Roger Corman. Recordemos La Máscara de la Muerte Roja. Entonces, bueno, pues cuando sale de casa, pues entra el Donald Pleasence, que había seguido al niño con otros dos más, con los violines, por supuesto. En los violines y van a por el padre, tienen ahí el martillo con la estaca. Entonces le clava la estaca al padre, y el padre, antes de morir, le muerde a Donald Pleasence. Pero le muerde no como hizo Vincent Price con John Carradine, le muerde de una manera que sí que lo ha convertido en vampiro. Entonces Donald Pleasence se convierte en vampiro y los otros dos compañeros suyos lo matan. Y al final resulta de que el tipo no había muerto, el padre del chaval. El tipo se levanta y dice, mira, es que lleva el chaleco anti-estaca, el chaleco anti-estaca. En fin, está bien también, es la que tiene el toque más cómico y también está bien. Las historias están bien, yo no me meto. La primera, esta es la más floja, la primera está mejor que esta. Pero las historias están bien. Otra cosa también, Vincent Price se hace llamar Erasmus, como se llamaba en El Mago de la película El Cuervo, de Roger Corman, basada en lo que es en el relato de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, luego ya la tercera historia, que es la que más me gustó, nos habla ya de los necrófagos, o más bien de, digamos, como unos híbridos de necrófagos. Es un tipo que es un director de películas de terror y entonces está buscando como pueblos así medio abandonados, que sean escenarios buenos para dirigir películas de terror. Entonces llega a un pueblo que está como abandonado, todo lleno de bruma. La ambientación y la atmósfera, la de esta es la mejor de las tres. Y ya digo, a mí es la historia que más me gusta. Toda esa bruma, con un cementerio ahí muy lúgubre. Luego resulta que llegan la gente del pueblo y son todos como... es como hay un líder que parece el líder, que está interpretado por Patrick McGee, que también había hecho bastantes películas con Amicus, y están todos como harapientos, muy pálidos, algunos incluso que parece que llevan como túnicas, con capuchas, y entonces le estropean el coche, y entonces como que él no puede irse, dice, ¿quién ha hecho esto? Y entonces lo cogen todos, quédese aquí, porque si no corre peligro cuando vengan los ancianos, y lo van empujando. Esa escena también es muy, muy grotesca, lo van todos empujando, y la cámara está como muy cerca de ellos. Esta historia la verdad es que tiene momentos de terror muy bien logrados, y lo meten en una habitación. Entonces luego resulta que entra una chiquilla y le dice que ella no es como los demás porque ella es como un híbrido, su madre era humana pero se había perdido en el pueblo, y lo que hacen es eso, cuando viene alguien del pueblo cogen, lo matan, y cuando muere lo devoran porque son necrófagos, los necrófagos comen carne muerta. Entonces dice, tenemos que comer.
Y ya sabe él de que lo van a matar. Dice, ¿cómo que comer? Me tenéis a mí aquí porque queréis comer, queréis comerme. Y dice que sacan la comida y sacan la ropa y todo lo que tienen. La chiquilla le dice de cajas. Y las cajas son, luego se ve abajo en el cementerio como están todas las... lo que son las tumbas pues abiertas, están todas abiertas, ahí de ahí de los cadáveres sacan el alimento, ya que son necrófagos, y también sacan pues la vestimenta, las ropas y todo. Entonces él intenta huir con la niña porque ella quiere salir de ese pueblo, quiere un poco pues ver ciudad, ver más mundo, porque se ha criado ahí y no conoce más que este pueblo. Entonces intenta huir con la chiquilla, estos empiezan a ir detrás de él, se mete a una iglesia, la cruz, coge una cruz de la iglesia y la cruz es como que logra repelerlos. Y en la iglesia también todo lleno de telarañas. La ambientación y la atmósfera de esta historia es genial, de verdad que es genial. Huye con ella, al final pues empiezan a tirar piedras y le dan a la chiquilla y ella muere, la chiquilla muere, y él logra llegar hasta la autopista, entonces para la policía y le dicen, que quiero ir a comisaría porque hay un pueblo que ha sucedido esto y tal, y bueno. Y la policía resulta que lo vuelve a llevar al pueblo. Y dice, ¿cómo? ¿Que me estáis llevando al pueblo? Resulta que los policías también son de estos necrófagos, o más bien híbridos de necrófagos, porque luego dice, vienen los ancianos son en realidad los que dirigen el pueblo. Entonces mira hacia atrás y ve un coche fúnebre que los va siguiendo. Entonces ese coche fúnebre lleva a los ancianos que son los auténticos necrófagos. Se nos cuenta una historia, y esto sí que viene un poco a tener ese guiño a los cómics. Se ve en la iglesia como un cadáver así totalmente disecado, como momificado, que tiene un libro en la mano. Entonces él empieza en el libro a ver la historia de lo que sucedió en el pueblo. Entonces se ve la historia como si fueran en viñetas de dibujos, y se ve como que un día una persona del pueblo encontró a una especie de criatura, que es un necrófago. Estaba muy harapienta, estaba sucia, entonces lo que hizo él, la gente del pueblo quería matarlo, pero él quiso ayudarlo, porque como era un hombre de Dios, pues quiso ayudarlo, entonces lo limpió, lo lavó, le dio ropa limpia, lo acogió en su casa. Pero luego resulta que lo pillaron en el cementerio devorando cadáveres. Los dibujos de esta especie como de viñetas que se ve como un cómic están realmente geniales. Y los necrófagos realmente es que son aterradores esos dibujos. Me hubiera gustado que hubieran salido alguna caracterización de un necrófago de estos, porque los dibujos se ven realmente terroríficos. Cuando expulsaron a este necrófago del pueblo, resulta que vinieron más. ¿Qué pasa? Que esos necrófagos, pues al final se hicieron con el pueblo, eran los que llaman los ancianos, y tuvieron hijos con gente, con las mujeres del pueblo. Entonces la gente que vive en el pueblo son híbridos. Y los jefes son los necrófagos auténticos y en el pueblo son pues los híbridos. Y nada, y termina lo que es esta historia, que me parece la mejor de las tres. Las tres son buenas, la primera me gusta mucho, la segunda es la más flojita, pero también está bien, es la que tiene el toque cómico, y esta tercera es la mejor. Las historias son buenas, me gustan las tres historias. Lo que me falla es la historia que hace de hilo central, por el tema de que me parece ridículo los maquillajes, por todo el tema de los números musicales. Me parece un tanto que no lo supieron llevar. Entonces esta película pues como que se quedó bastante floja con respecto a otras películas de la Micus y con respecto sobre todo a lo que llegaría después con Creepshow. Pero bueno, aún así no está mal, y si sois os gustan este tipo de películas de antologías como a mí, que me encantan, pues tenéis que verla, ¿no? Porque tiene un poco, digamos, que esa esencia de las películas de la Micus, pero intentando a ver si llegaban en los 80 un poco a meterse dentro de ese mundo del terror ya en los 80, cuando eran los slashers y ese cine estadounidense de terror los que estaban imperando, y quizás los italianos también, con esas películas ultraviolentas de canibalismo, esas películas brutales que hacían Lucio Fulcio, Dario Argento, tan estilizadas. Era lo que se llevaba, y los ingleses eran como que se habían quedado un poco atrás. Y esta película, bueno, pues es como un quiero y no puedo. Tienen las historias buenas, pero la historia de lo central es la que falla. Luego Creepshow sí que fue la que dijo, aquí estoy yo, y aquí voy a sentar de nuevo el cine de terror de antologías y a volver a imponerlo, ¿no? A volver a hacerme un hueco aquí en el cine de terror. Al final se nos hace como una especie de digamos... es como una especie de crítica social, por decirlo de alguna manera, cuando le dice Vincent Price a este John Carradine que se haga del club, que se haga socio. Entonces le dice hay un hombre lobo, que es una máscara de hombre lobo, es muy cutre, con gafas, que se nota el cuello, que lleva encima una máscara. Y dice, no, pues que no es un monstruo, es que él es humano. Y dice, pero ¿qué monstruo hay más peligroso que el ser humano? Que ha exterminado a millones de su propia especie, que ha creado guerras, que ha creado armas de todo tipo, que ha destrozado la naturaleza y hasta los lugares donde vive, ciudades enteras, que dice, no tendrá garras, no tendrá poderes, no tendrá nada, pero su inteligencia ha hecho que crea armas totalmente mortíferas, y su
avaricia, su egocentrismo ha hecho que él mismo se esté incluso autodestruyendo. Entonces, claro, dicen, ¿qué monstruo más grande hay? ¿Qué monstruo más peligroso, más terrorífico que el ser humano, que el propio ser humano? ¿Qué monstruo hay más? Entonces todo, sí, qué gran monstruo, tal. Es un poco como una crítica social, ¿no? Que en realidad el monstruo más peligroso, no tenemos que tener miedo. Esto es un poco también... los niños tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los monstruos. No tengamos miedo a los monstruos, porque los únicos monstruos que hay en esta vida, los más peligrosos, son los seres humanos. Y es un poco esa crítica, que no está mal. Está bien un poco para rematar. Pero bueno, yo la recomiendo, a mí me gusta. Porque las historias, la verdad es que las historias son buenas. Entonces, como película de antología, si le quitas la historia de lo central, la película funciona muy bien las historias. Ahora ya el hilo central, pues no me convence. Pero bueno, ver a Vincent Price, ver a John Carradine, ver a Donald Pleasence en una de las historias, o sea, son grandes actorazos y siempre da gusto verlos. En fin, pero bueno, luego, ya digo, esta película es como que quiso volver a retomar ese cine de antologías, no lo consiguió, pero luego ya llegó Creepshow y esa sí que lo consiguió. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.